Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa. Soy el diácono Albeiro Muñoz y quiero saludarlos de una manera muy especial. Les recuerdo que si les interesa este video, lo manifiesten con una manito arriba, se suscriban al canal en YouTube y si quieren recibir las notificaciones para conocer las nuevas publicaciones, activen la campanita que hay allí dispuesta en la parte inferior del video, para que así todos podamos estar enterados de estos temas que les comparto día a día. Hoy vamos a hablar de una situación que es generalizada para todo el mundo. Estamos hablando de las dificultades económicas que ha traído la pandemia. ¿Qué dificultades puede tener la iglesia? Pues las que tiene todo el mundo. Los ingresos se ven menguados, la participación presencial de los fieles hace que toda esta dinámica también financiera de la iglesia se vea afectada. Y cuando hablamos de la iglesia, pues hablamos desde la capilla más sencilla hasta el propio Vaticano, que ha visto disminuidas sus finanzas. Hay un impacto entonces económico también en la vida de la iglesia y específicamente en el Vaticano mismo. Vamos a estar hablando de esta realidad y vamos a estar analizando cuáles son esos factores que inciden en los problemas financieros del Vaticano. Bienvenidos entonces. Empecemos hablando del óbolo de San Pedro. El óbolo de San Pedro es una colecta que se hace anualmente, se hace más o menos por allá el 29 de junio o el domingo siguiente, se hace en todas las iglesias del mundo y tiene como propósito ayudar al Papa en todas las obras sociales que realiza y también pues ayudar a la manutención del Vaticano mismo como Estado y del Vaticano como ciudad, que como ustedes sabrán en esos dos ámbitos pues tiene unos gastos específicos que tiene que solventar. ¿Qué está pasando? Pues que la pandemia, como a todo el mundo le llegó, pues hace que los fieles no asistan a las celebraciones, que los turistas no visiten al Vaticano, que los museos vaticanos estén cerrados. Entonces, esta campaña también del óbolo de San Pedro se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque muy seguramente para esa fecha, el 29 de junio, pues nadie va a estar en las parroquias y la colecta se va a ver disminuida. Habrá recursos virtuales, habrá donaciones que se pueden hacer por transferencias, por consignaciones bancarias, pero nunca será lo mismo que la dinámica que tenía esta campaña en todas las parroquias del mundo. Ustedes recordarán que incluso nosotros en nuestra ciudad, por allá cuando celebramos en mitad de año la fiesta de San Pedro y San Pablo, en las parroquias se hace esta colecta. El óbolo de San Pedro, por el Papa, por las obras misionales, por todas estas ayudas que necesita la Iglesia Universal también para poder seguir adelante con sus propósitos. Pues bien, este año esa colecta ha sido aplazada, se supone que estará haciéndose por allá en el mes de octubre, esperemos que para ese momento ya todo esto de la pandemia haya sido solucionado y que nosotros entonces podamos también aportar generosamente a esta ayuda tan importante, tan necesaria para la Iglesia Universal. El Papa Francisco entonces pues ha, como todo gobernante, dado una serie de medidas administrativas en el Vaticano y a nivel de la Iglesia Universal, algunos consejos a los cardenales, a los obispos, para que se manejen estas situaciones financieras de las iglesias que también son importantes. La iglesia es una sola, pero cada una de las parroquias tendrá una problemática particular. El óbolo de San Pedro, como decíamos ahora, se destina básicamente a desempeñar el ministerio de las ayudas del Papa a diferentes partes del mundo. Recordemos que las ayudas del Papa no se quedan únicamente en Roma o no se quedan únicamente en su círculo más próximo, sino que estas ayudas del Papa llegan a muchos países, a países que tienen dificultades, contingencias, terremotos, hambrunas, enfermedades, cantidades de cosas. Hoy pues tendría que ayudar el óbolo de San Pedro a todo el mundo, pero lamentablemente no tiene recursos y definitivamente pues todo esto se ha visto de alguna manera empobrecido, si podemos utilizar el término, para poder llegar a atender todas estas necesidades. ¿Qué otra fuente de ingresos, además de las campañas como esta del óbolo de San Pedro, tiene el Vaticano? Todos sabemos que puede que sea algo positivo o negativo, no sabemos, pero el Vaticano tiene un interés turístico muy grande. La gente que viaja a Europa en sus planes turísticos, pues tiene la consabida visita a Roma.
Y dentro de la consabida visita a Roma pues está la visita a los museos vaticanos y está también de pronto la asistencia a la audiencia del Papa ahí en el exterior, en la Plaza de San Pedro o incluso en el Gran Salón Pablo VI cuando estamos en época de invierno. Sin embargo, pues ante esta contingencia ni los museos vaticanos, ni la audiencia del Papa, ni toda esta realidad pública del Vaticano pues se pueden dar, porque pues no hay turistas y si los hubiera tampoco se podría ingresar de una manera libre a todos estos espacios. Se nos ha dicho que ya a partir del 18 de mayo las iglesias y específicamente San Pedro van a estar abiertos a los fieles, pero con muchas restricciones, es decir, no van a manejar estas iglesias el aforo de costumbre, no van a estar, digamos, atestadas de fieles, no van a estar atestadas de turistas como suelen estarlo, incluso no solamente para las celebraciones eucarísticas, sino para visitarlas como obras de arte en sí. Pues bueno, todo esto también influye en las finanzas del Vaticano. Los museos vaticanos, ahí vemos una imagen, museos bellísimos, pero desolados por la falta de turistas y por la falta de personas que acudan a ellos, dadas todas estas restricciones. Los museos vaticanos, como su nombre lo indica, pues son varios y son museos muy famosos que tienen obras de arte supremamente importantes que son de mucho interés para el mundo en general. Reciben los museos vaticanos, se dice que más o menos 7 millones de visitantes al año y que generan alrededor de 100 millones de dólares anuales. Una cifra que se va a ver obviamente reducida en un 50, en un 60, incluso en porcentajes mucho más altos, lo que hace que toda esta situación financiera del Vaticano se vea supremamente difícil de manejar. 3 meses perdidos son los que llevan los museos vaticanos, perdidos en el sentido de que no tienen ingresos. Se teme que cuando abran inclusive estos museos nuevamente, pues todas estas restricciones van a ser tan altas, incluso las restricciones mismas de los museos como las restricciones para los viajes, que definitivamente la afluencia de los turistas no va a ser la misma. O sea que el Vaticano pues está preparando para una época también muy difícil de aquí en adelante. En general, pues todos estamos en las mismas circunstancias. Cuando se habla de la recuperación económica, pues se habla de que vendrá un tiempo entre la pandemia, entre la contingencia y la normalidad muy difícil, porque es el tiempo de la reconstrucción, es el tiempo de volver a retomar, desandar algunas cosas que no se pudieron desarrollar, pero en medio de muchas dificultades y de muchas carencias. Los museos vaticanos, pues, la audiencia general del Papa, todo esto hace que las circunstancias financieras, al no poder ser todos estos procesos acompañados por los fieles, pues sean muy difíciles. Las fotografías que llegan de Roma pues son fotografías realmente un poco tristes. La plaza de San Pedro, que de costumbre está llena de fieles o llena de turistas, pues ahora se ven unos cuantos con sus tapabocas, muy contados, en fin, es una situación realmente compleja. El Papa se ha reunido con sus cardenales y los funcionarios del Vaticano para analizar todas estas situaciones y ha tenido que dar como la orden de acudir al fondo de reservas para implementar estas medidas de control de gastos. El Papa ha pedido, como todos los jefes de empresas y de instituciones, que ojalá no se despida a nadie en la medida de lo posible, porque hay que garantizar el empleo y el sustento de todas estas personas que trabajan en el Vaticano. Sin embargo, el Papa ha pedido que se congelen los ascensos, que no haya nuevas contrataciones de empleados en el Vaticano, que se prohíban las horas extras de trabajo, en fin, que se cancelen los viajes y los grandes eventos en los que participan los funcionarios vaticanos y que de alguna manera tienen que ser subsidiados por los recursos del Estado. El Papa también, dentro de las limitaciones de todo esto, ustedes han visto que la audiencia general ya se hace de manera virtual. Ahí está el Papa solo en un salón, el Papa hablando, y eso se graba, se transmite al mundo entero, pero no es esta audiencia tan bella con la afluencia los miércoles de cantidades de peregrinos que van a la Plaza de San Pedro a escuchar al Papa. Ahora nos tenemos que conformar con verlo a través de una videoconferencia que él graba semana tras semana desde un salón
en el Vaticano, en donde inclusive hasta las mismas condiciones de restricción hacen que el Papa esté prácticamente solo con el camarógrafo enfrente y pues el mundo entero detrás de una pantalla. No hay indicios de cuándo el Papa podrá reanudar sus actividades. Recordemos que el Papa también es una persona mayor que tiene que tener muchos cuidados. Si el Papa estuviera en nuestro medio con esta restricción para los mayores de 70 años, pues no podría salir a ninguna parte, porque el Papa ya está en ese rango de edad. Y fuera de eso, pues está en un medio como el Vaticano, en donde ya se han dado algunos contagios, y está en un país como Italia, y en una ciudad como Roma, que ha vivido situaciones muy dramáticas en torno al tema de la pandemia. Muchos turistas, pues con mucha tristeza, que han ido, sobre todo que ya tenían sus planes y fueron antes de comenzar la pandemia, inclusive no pudieron ver al Papa porque el Papa ya está retirado de todas estas actividades hace más de 3 meses. Incluso antes de los aislamientos ya se tenían algunas medidas de prevención muy grandes para preservar la salud del Papa. Esta situación entonces ha hecho que el presupuesto del Vaticano sea de alguna manera reorientado a algunas cosas. Básicamente el Vaticano necesita dinero para dos aspectos. Uno es el funcionamiento del Vaticano como Estado, es decir, de la Santa Sede. Y lo otro es el funcionamiento del Vaticano como ciudad. Cada una de estas cosas tiene unos recursos propios. El gobierno de la Iglesia Católica pues tiene unos costos. Recordemos que el Vaticano es reconocido como un Estado soberano por las leyes internacionales, tiene embajadores, tiene personal diplomático en muchos países que pues devengan unos sustentos y que el Vaticano tiene que solventar todas esas estadías y toda esa realidad laboral de estas personas dentro de Roma, incluso fuera, repetimos, en las misiones diplomáticas. Los ingresos pues provienen de todas estas cosas que hemos mencionado, de las campañas, de los bienes raíces, de algunas cosas que tiene el Vaticano, pero por todas estas circunstancias pues se han menguado. Incluso antes de existir la pandemia, ya todos estos fondos destinados al uso de la Santa Sede como Estado habían entrado en crisis. Todos hemos escuchado algunas informaciones que nos han hablado de eso en años anteriores, incluso desde el pontificado de Benedicto XVI viene ocurriendo, y pues los fondos de la Santa Sede, es decir, del gobierno de la Iglesia, llevan varios años en crisis, ahora con la pandemia pues mucho más. Y lo otro es el presupuesto para la manutención, para la plena actividad de la ciudad del Vaticano, que es una ciudad como tal, que tiene infraestructura de servicios, que también tiene una cantidad de funcionarios, de obras civiles que realizar. Entonces para eso se necesita también un presupuesto. El Estado del Vaticano pues tiene 1 kilómetro cuadrado, pero dentro de ese kilómetro cuadrado hay muchas cosas que atender que generan unos costos muy altos. Por lo general, con esto de los museos, con esto de las peregrinaciones que van a San Pedro, en fin, la ciudad del Vaticano se ha sostenido, no está en una crisis como la Santa Sede, es decir, como el gobierno, sino que la ciudad, con el dinero que queda de los museos, el dinero que queda del óbolo de San Pedro, el dinero que queda de muchas otras contribuciones, pues se sustenta. Pero está en la crisis, por el otro lado, desde el punto de vista de la Santa Sede, que los recursos del superávit que se obtienen para la Ciudad del Vaticano han tenido que estar dirigidos a la Santa Sede. Y repetimos con mayor razón ahora en estos momentos de contingencia. ¿Qué se espera entonces de todo esto? Pues se espera que haya unos años por venir difíciles. No estamos hablando de meses, sino de años, incluso para toda la economía mundial, y el Vaticano no escapa a esto. Dicen los expertos vaticanos que del 25 al 45% se han disminuido los recursos de la Santa Sede, y esto va a tener un impacto varios años por delante para su recuperación. La conferencia de países como Estados Unidos, de Alemania, de países, digamos, desarrollados, ricos, donde hay mayoría de católicos, pues han ayudado también y seguirán ayudando a la Santa Sede con toda esta problemática financiera, pero de todos modos ellos también están viviendo sus propios problemas en sus respectivos países. La pandemia ha golpeado la finanza de la persona en particular, las finanzas de las personas en general, las finanzas de las instituciones, las finanzas de los países y los estados, y el Vaticano es uno más de ellos. Pidámosle al Señor
porque toda esta situación se supere. Obviamente son cosas materiales y como decimos tantas veces, pues lo que es dinero y lo que es material se pierde y se consigue, pero de todos modos tenemos que ser conscientes de que hay situaciones complejas. Y eso que no hemos hablado en este programa de la situación de las parroquias, de las pequeñas comunidades en el mundo que viven estos terribles momentos. Muy seguramente nuestras parroquias, nuestros barrios y sobre todo en los barrios de mayores dificultades, pues estén pasando por situaciones muy difíciles. Qué bueno que nos concienticemos de eso y que en cada parroquia del mundo los fieles podamos de alguna manera estar presentes ayudando a la iglesia que tanto nos ha ayudado en otros momentos, desde las capacidades de cada uno. Obviamente entendible que tampoco esas ayudas van a ser numerosas porque, repito, cada persona a nivel particular también está viviendo su propio drama económico. Bueno, hasta aquí llegamos con la información en el día de hoy. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe y ánimo pues que tenemos que reconstruir nuestra iglesia y reconstruir el mundo. Hasta pronto.